Los lamentos se podían escuchar a distancia. Así como los olores nauseabundos se esparcían cuando el sol quemaba con más furor. Era entonces cuando el carcelero repartía una taza de agua y 2 panes que por lo general estaban tiesos o roídos por las ratas. Igualmente, solían administrar veneno en los alimentos de reos sobre los que pesaran órdenes de asesinato, y vidrio molido en sus bebidas, para causar mayor sufrimiento a la hora de la muerte de los condenados por cualquier delito tipificado en las escribanías de aquel remoto tiempo histórico venezolano. Saludos, soy Wilf en la historia. Hoy les presento la cárcel tenebrosa, La Rotunda. Durante la colonia la condena era realmente martirizante, y pese a que la máxima pena era de 10 años, se prefería la muerte a soportar la reclusión. La Rotunda en Venezuela fue creada mediante una orden de la Diputación Provincial de Caracas, del 6 de diciembre de 1843. El edificio se comenzó a construir en 1844, bajo la presidencia de Carlos Sublet, y se concluyó en 1854, durante el gobierno de José Gregorio Monagas. El diseño de la cárcel estaba inspirado en el sistema de aislamiento individual del Panopticon, ideado por el inglés Jeremías Bentham, a finales del siglo XVIII. De allí que tuviera una forma circular, la cual pronto serviría de apodo para el edificio. La superficie de la rotunda era de 1100 metros cuadrados, el patio circular interno medía 24 metros de diámetro, y desde allí, se divisaban los 2 pisos de calabozos radicalmente dispuestos a razón de 24 cubículos de aproximadamente 2 metros por 3 metros, más uno que servía de entrada. Las celdas estaban equipadas solamente con puertas y se encontraban divididas entre sí por gruesos muros de mampostería. El círculo de las celdas se encontraba contenido en cuadrado de muros, quedando en las 4 esquinas unos espacios triangulares sin acceso, en los cuales, posteriormente, se abrieron puertas para calabozos. Uno de estos fue el tristemente célebre calabozo del olvido, donde se aislaba al prisionero durante largos periodos de tiempo, dejándolos morir a mengua. Otros a quienes enloquecidos por los tormentos caían en demencia. En 1881, el ingeniero Roberto García diseñó una rotunda norte o nueva, igual en forma y tamaño a la llamada Rotunda Sur, que fue la primera en construirse. Su nombre figuraría como el lugar destinado para las crueles y más salvajes torturas de los enemigos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Quienes eran enviados a la rotunda por motivos políticos, se les colocaban grilletes y pernos, o una bola de acero de 50 libras en los pies, y sufrían recurrentes torturas que hasta provocaban la muerte. Los grillos sujetaban los tobillos de los prisioneros inmovilizándolos y produciéndoles heridas. Igualmente, a los presos políticos los visitaba mensualmente Nereo Pacheco, uno de los torturadores más crueles de la rotunda, un delincuente común abandonado en la cárcel por sus delitos, que por instrucciones expresas del presidente Gómez, era utilizado para ejecutar las despiadadas prácticas. Sobre los instrumentos y métodos de tortura, el periodista Carlos M. Flores, quien fue para su desdicha otro residente de esta prisión, describió que el tortol fue una de las herramientas preferidas por los verdugos gómeros. El tenebroso y grotesco episodio apunta que es un instrumento de martirio que consiste en una cuerda anudada, que se coloca en la cabeza, a la altura de la sien, y la cual se va apretando por medio de un garrote. Los nudos se incrustan poco a poco y el dolor que produce es intenso. Algunos mueren en la prueba, otros más fuertes quedan con vida, pero ¿en qué estado? Con los oídos reventados y sin conocimiento. Algunas de las figuras más resaltables que fueron huéspedes en esta cárcel fueron Jovito Villalba, líder político venezolano; Andrés Eloy Blanco, destacado político y poeta que desafió a la dictadura; Carlos López Bustamante, director del diario El Fonógrafo en Caracas. Entre estos se encontraba el humorista Leoncio Martínez, el cual escribió su balada del preso insomne, un poema que dice así: estoy pensando en exiliarme, en irme lejos de aquí, a tierra extraña donde goce las libertades de vivir, sobre los fueros, hombre humano, los derechos hombre civil, por adorar mis libertades, esclavo en cadenas caí. Una de mis primeras acciones como gobernante de Venezuela será derrumbar la rotunda, confesó el general Eleazar López Contreras en una locución en 1936.
La rotunda fue cerrada temporalmente en 1927 como parte de la amnistía promovida por el entonces secretario de la Presidencia, Francisco Baptista Galindo, pero fue abierta de nuevo en 1928. En 1936, tras la muerte de Gómez, fue demolida, construyéndose en su lugar la Plaza La Concordia. Sin dudas que fue una cárcel tenebrosa. Soy Wilf en la historia, saludos y hasta pronto.